Hay algunos emperadores romanos que realmente admiro y, por supuesto, dedicaré videos separados a cada uno de ellos. Por ejemplo, está Flavio Juliano, el último emperador pagano abiertamente de Roma. Era un hombre brillante que se dio cuenta de que el cristianismo había subvertido la antigua estructura social en la que se basaba Roma, e intentó restaurar la antigua fe, ya que sabía que si él fallaba, así se decidiría el destino de Roma. Estaba Eugenio, quien restauraría el altar de la Victoria en la Curia, el edificio del Senado en Roma, después de que Graciano ordenara la eliminación de este antiguo símbolo pagano. Eugenio abrió de nuevo los antiguos templos romanos por última vez. Hasta el año 394 después de Cristo, los antiguos rituales se realizaban como si la luz de Roma fuera a brillar intensamente una última vez, como una llama radiante en medio de la creciente oscuridad. Luego estaba, por supuesto, Mayoriano, a quien quiero honrar dedicando este canal a su memoria, un emperador héroe que intentó restaurar el Imperio Romano Occidental en un tiempo degenerado contra todo pronóstico, y que casi lo logró si no fuera por una traición tan grande que supera la comprensión humana. O estaba Antemio, el último buen emperador del Imperio Occidental, quien en un último esfuerzo intentó recuperar el norte de África de los vándalos en una acción concertada con el Imperio Oriental, y quien fue verdaderamente el último emperador pagano de Roma, desconocido para muchos, y que incluso quería reabrir el templo de Júpiter Capitolino en Roma, pero fue traicionado por el malvado Magister Militum Ricimer y por lo tanto asesinado demasiado pronto para realizar su visión. Todos estos fueron emperadores asombrosos, y ciertamente hay más que vale la pena mencionar, como el muy subestimado Gallienus, todos los cuales intentaron evitar la oscuridad que se avecinaba, pero finalmente fracasaron, ya sea por traición o en batalla. Pero hay otro gran emperador al que admiro, y este emperador moldearía el mundo de múltiples formas que los historiadores solo ahora están comenzando a entender. Hablo, por supuesto, sobre Aureliano o Lucius Domitius Aurelianus. Y no, contrario a algunas representaciones populares, él no usaba un casco con máscara. Esto es una invención para el juego Total War Rome Zebu, imperio dividido y no tiene base en la historia, ya que no hay una sola fuente que describa que él usaba un casco de batalla con máscara, por mucho que me pese decepcionarte. Pero a pesar de todo, este emperador es verdaderamente asombroso, porque básicamente salvó al Imperio Romano de colapsar durante la crisis del siglo III y era un ferviente defensor de Sol Invictus, el dios del sol. Aureliano merece al menos un video aparte, en el que discutiremos todos sus increíbles logros, desde defender Italia contra invasores bárbaros, hasta construir las gigantescas murallas de fortificación de Roma, que aún llevan su nombre, hasta derrotar a los godos y reorganizar la provincia de Rumania, hasta derrotar al Imperio Palmireno separatista, y finalmente derrotar al Imperio Galo separatista. Estos logros son verdaderamente notables, y él ganó muchos títulos honoríficos por sus asombrosas victorias. Germanicus Maximus Gothicus Maximus Particus Maximo Restitutor Orientis, y Restitutor Orbis restaurador del mundo. Era amado por la población, y como otros emperadores héroes, no fue derrotado en batalla, sino por la traición dentro de sus propias filas. Sin embargo, de todos sus logros, algunos resaltan particularmente, ya que tienen un efecto inmediato en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la próxima vez que estés en la ciudad de Orleans, República Francesa, podrías querer detenerte un momento y pensar en este emperador, porque en efecto, esa ciudad lleva su nombre. Orleans es, en efecto, una evolución de la palabra Aurelian. O, al despertar un domingo por la mañana, podrías querer detenerte un momento y pensar en Aureliano por unos minutos, segundos. Sí, en efecto, el domingo es el día del dios del sol. O, justo ahora mientras ves este video, que se lanzó el 23 de diciembre poco antes de la Navidad, podrías estar celebrando este alegre momento con tu familia y quizás estés desempaquetando algunos bonitos regalos de Navidad. Mientras desempaquetas el siguiente regalo,
Podrías querer detenerte por un momento y pensar en Aureliano. ¿Por qué, preguntas? ¿Por qué deberías pensar en este emperador héroe que murió hace 1746 años? Bueno, porque la festividad cristiana, que podrías estar celebrando ahora mismo, se celebra el mismo día en que Aureliano intentó establecer un día de celebración para Sol Invictus. Aureliano adoraba al dios del sol, ya que durante el siglo III d.C., las religiones monoteístas estaban en auge. El día de Dies Natalis Solis Invicti se celebraba el 25 de diciembre, y esta fecha podría parecerte muy familiar ahora mismo. Y por favor, suscríbete a este canal si no quieres perderte ningún video futuro sobre todo tipo de temas del Imperio Romano tardío. Y no olvides activar la campana de notificaciones. Gracias a ti, amigo. Aureliano vio el surgimiento de las religiones monoteístas durante la crisis del siglo III. Esto ya era un presagio de lo que vendría más tarde. Fue una tendencia que había surgido en algún momento, básicamente un meme de la antigua Roma, que se volvería cada vez más popular entre la población. Aureliano intentó establecer a Sol Invictus como el dios principal del Imperio Romano. En cuanto a la fecha del 25 de diciembre, a menudo escuché que el cristianismo había copiado el día de celebración de Sol Invictus. Esto en realidad no es cierto, por extraño que sea para mí defender a los galileos en ese caso. Simplemente no sabemos si Aureliano intentó establecer el 25 de diciembre como el día del dios del sol para combatir el cristianismo, que ya estaba celebrando el nacimiento de Cristo el mismo día, o al revés. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que el primer escenario es más probable, es decir, que Aureliano eligió el 25 de diciembre para combatir la fecha del nacimiento de Cristo, que ya se había establecido para esa fecha. Para este fin, dedicó un nuevo templo al dios del sol, bastante apropiadamente, inaugurado el 25 de diciembre del año 274 del calendario cristiano, o Anno Urbis 1027. Este nuevo templo en Roma fue en realidad el cuarto templo dedicado al dios del sol. Había otros tres, uno en el Quirinal y el tercero en Trastevere. Así que Aureliano tenía este cuarto templo magnífico, y estaba ubicado en el Campus Agrippae, el área al norte del Campus Martius, nombrada en honor al legendario Marcus Vipsanius Agrippa general del emperador Augusto y su mejor amigo. Desafortunadamente, el templo de Sol Invictus de Aureliano ya no se conserva. En el de Fernando Gregorovius, obra maestra, Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media. Volumen 1 a la que por cierto enlacé en la descripción, y que recomiendo encarecidamente si te interesa la historia de la ciudad de Roma, podemos leer lo siguiente. La noticia nombra un arco triunfal allí, Arcus Novus, que parece haber estado donde la Vía Lata se fusionó con la calle Flaminia y fue construido por Diocleciano. El adorno más hermoso de esta región era el Templo del Sol de Aureliano, en la pendiente de la montaña Quirinale, un enorme edificio de esplendor oriental, que en ese momento aún estaba en pie, pero ya en el siglo VI fue destruido. Con la noticia, Fernando Gregorovius se refiere a la Noticia Dignitatum, un asombroso documento fechado alrededor del 420 después de Cristo, que detalla la organización administrativa de los imperios oriental y occidental, y nos da una cuenta muy detallada de la estructura urbana de Roma, alrededor del 420 después de Cristo. Así que aparentemente, para esa época, el templo de Aureliano todavía estaba en pie, pero para el siglo VI, este hermoso templo ya yacía en ruinas, muy probablemente dañado por un terremoto, y no se había reconstruido desde entonces, ya que para esa época el cristianismo se había apoderado, volviendo a la gente contra los viejos dioses. Fascinantemente, algunas de las columnas de este templo del sol fueron llevadas a Estambul en algún momento del siglo VI más tarde, para ayudar a reconstruir la Hagia Sophia, que había sido dañada en dos terremotos en 553 y 557 AD.
Así que Aureliano había construido este magnífico templo para Sol Invictus, esperando que este culto se convirtiera en el dominante del Imperio Romano. Compitiendo con Sol Invictus durante ese tiempo, estaba el culto de Mitras, que también era muy popular entre el ejército romano. Y por supuesto, el culto competidor más famoso era el cristianismo, que ya había estado en ascenso en la época de Aureliano. Es bastante posible que Aureliano haya elegido a Sol Invictus para contrarrestar la creciente tendencia del cristianismo, posiblemente previendo que si el cristianismo ganaba, sería la perdición de Roma. Poco sabía él que solo 50 años después vendría un emperador que sellaría el destino de Sol Invictus y de los viejos dioses, y ayudaría al cristianismo a convertirse en la religión dominante del imperio. Un evento que para mí de alguna manera se siente como un error en la línea de tiempo. Pero hablaremos extensamente sobre los eventos alrededor de Constantino en futuros videos. Sobre el tema de Sol Invictus, es bastante asombroso que los académicos modernos todavía no estén seguros de dónde se originó exactamente este culto, o si en realidad había uno o varios cultos, adorando diferentes versiones del dios del sol. En una perspectiva, Sol Invictus era solo una de las dos diferentes versiones del dios del sol. El primero, Sol Indígenas o simplemente Sol, era un dios romano temprano cuyo culto ya estaba en declive en el primer siglo después de Cristo. De acuerdo con esa teoría, Sol Invictus era diferente de Sol Indígenas en que se originó de las antiguas tradiciones sirias y fue nombrado en honor al dios del sol sirio el Agábalo. Este culto se originó más precisamente en la ciudad de Emesa. Fue promovido por primera vez por Marco Aurelio Antonino, un emperador realmente extraño que absolutamente merece su propio video, quien adoraba a este dios del sol tan ferozmente que más tarde se le conocería como el Agábalo, por el nombre del propio dios del sol sirio. Sabes que eres realmente odiado cuando tu propia abuela conspira contra ti y planea tu asesinato, lo que le sucedió a el Agábalo a la temprana edad de 18 años, porque era tan odiado por la población, por el Senado, y en realidad por todos, incluyendo a su propia abuela. Por lo tanto, su intento de establecer al dios del sol comprensiblemente no funcionó tan bien. Además de el Agábalo, algunos eruditos piensan que Sol Invictus no se originó del dios del sol sirio, el Agábalo, sino de Malakbel de Palmira. Este era un dios del sol adorado en la ciudad de Palmira, la capital del imperio palmireno separatista. Zenobia, la legendaria reina que también merece su propio video, creó este imperio palmireno separatista en 270, reclamando el título imperial para ella y su hijo. Sin embargo, Aureliano no permitiría esto y aplastó completamente esta rebelión en 272, pero perdonó a la ciudad y a la reina Zenobia. Pero un año después, la ciudad se rebeló nuevamente, y esta vez Aureliano se enfadó mucho y dejó que sus soldados saquearan la ciudad donde fue gravemente dañada, un evento del cual esa ciudad nunca debería recuperarse. Regresó a Roma con la reina en 274 y recibió un triunfo, mientras que según algunas fuentes, se hizo caminar a la reina a través de él en cadenas de oro, lo cual es bastante benevolente si se consideran los castigos habituales para los traidores en aquellos tiempos. Algunas fuentes dicen que se permitió a la reina vivir en una finca cerca de Roma donde murió alrededor de esa época, pero luego otras fuentes escriben que fue decapitada después del triunfo, así que realmente no sabemos qué le sucedió. Se piensa que durante su tiempo en República Árabe Siria, Aureliano adoptó la adoración de Malakbel, el dios del sol de Palmira. Sin embargo, en otra perspectiva académica, se piensa que solo había un dios del sol llamado en Roma continuamente durante la era de la República hasta el final de la Antigüedad. Los académicos que favorecen esta visión afirman que nunca hubo un dios del sol separado llamado Sol Invictus. Es fascinante ver cuán poco a veces realmente sabemos sobre la historia. Realmente no sabemos cómo o incluso cuándo murió alguien tan importante como Zenobia.
Ni siquiera sabemos exactamente de dónde se originó el culto a Sol Invictus. La historia es como un rompecabezas, y tenemos que reconstruir ese rompecabezas utilizando información sobrante de diferentes fuentes, autores antiguos o hallazgos arqueológicos. Y a veces estas fuentes incluso se contradicen entre sí. En el caso del Sol Invictus de Aureliano, vemos que incluso aquí no tenemos la imagen completa. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que este fue un culto importante en el imperio posterior, que había 4 templos dedicados a este dios en Roma, y que fue una religión realmente popular durante algunos siglos. Fascinantemente, el emperador Constantino al principio se identificó más con el dios del sol que con el dios cristiano. En el arco de Constantino, que fue dedicado a la victoria sobre su rival Maxencio en la legendaria batalla del Puente Milviano, donde realmente se decidió el destino del mundo, podemos ver estatuillas de Sol Invictus, llevadas por portadores de estandartes que aparecen en 3 lugares en relieves en este arco. El arco de Constantino fue cuidadosamente posicionado de tal manera que se alineara con una colosal estatua de Sol que se encontraba cerca del Amphitheatrum Flavium, que lleva el nombre de este coloso, de ahí el Coliseo. La colosal estatua de Sol es otra indicación de cuán importante había sido el culto al dios del sol en el Imperio Romano. Fascinantemente, la moneda oficial de Constantino continuó mostrando la imagen de Sol Invictus hasta tan tarde como 326. Y la próxima vez que quieras ir a comprar algo pero te des cuenta de que es domingo y muchas tiendas están cerradas, quizás quieras agradecerle al emperador Constantino que no se te permita hacer la compra ese día. Al menos ese es un fenómeno con el que me encuentro demasiado a menudo en la provincia donde vivo, Raetia Secunda, no muy lejos del antiguo puesto avanzado romano en Bratananium. Flavio Valerio Constantino decretó el 7 de marzo del año 312 después de Cristo en el calendario galileano, o 1074 Anno Urbis, en el venerable Día del Sol, que los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Sin embargo, en el campo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar libremente y legalmente sus actividades, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra de granos o la plantación de viñas, no sea que al descuidar el momento adecuado para tales operaciones, se pierda la generosidad del cielo. Así que si eres un agricultor viendo este video, es muy posible que te sientas muy aliviado al descubrir que puedes seguir trabajando incluso los domingos. Sin embargo, si eres un magistrado de cualquier tipo viendo esto ahora, o una persona que reside en una ciudad, por favor sigue las órdenes de Constantino y descansa los domingos. Después de que ese mismo emperador decidiera favorecer solo al cristianismo, las antiguas religiones paganas, y por lo tanto, también el culto a Sol Invictus, declinaron cada vez más. Encontramos la última inscripción que hace referencia a Sol Invictus en el año 387 después de Cristo. Sin embargo, el temprano teólogo cristiano Agustín de Hipona predicó contra los seguidores de Sol Invictus, incluso hasta principios de los 400, por lo que podemos ver que esta religión también sobrevivió durante bastante tiempo. De hecho, veremos en futuros videos que los antiguos ritos paganos sobrevivirían mucho más tiempo del que comúnmente se cree, y que los llamados paganos criptos seguirían adorando a los antiguos dioses grecorromanos, o posiblemente también a Sol Invictus, incluso hasta el siglo VI. Es con total fascinación que vemos las costumbres romanas, las antiguas tradiciones paganas, decretos de emperadores que murieron hace 1700 años y otras acciones de emperadores romanos que tienen un impacto tan profundo en nuestras vidas. Celebramos festividades a menudo, sin saber que la gente estaba celebrando en los mismos días hace casi 2000 años. Tenemos días nombrados en honor al propio dios del sol. Tenemos costumbres como tiendas cerradas en el Día del Sol, decretado por alguien hace 1700 años.
Tenemos un calendario cuyos fundamentos se remontan a las reformas de Julio César o Julio César. Tenemos meses nombrados en honor a dioses romanos o emperadores. Hablamos idiomas basados en el idioma de los romanos. Vivimos en ciudades nombradas en honor a emperadores romanos. Todavía utilizamos algunas tecnologías que fueron inventadas en tiempos romanos. Y así, queridos amigos del Imperio Romano, a veces deberíamos tomar un... A pesar de tener fuertes simpatías por los emperadores paganos de Roma, aún les deseo una feliz Navidad sin importar si adoran a Sol Invictus, a los antiguos dioses greco-romanos o al dios cristiano, ya que todas las religiones deben ser tratadas por igual, y aquí todos somos amigos. Para honrar esta alegre ocasión de Navidad que incluso yo celebro, hemos lanzado un Patreon, donde puedes apoyar este canal, para que podamos crear muchos más videos sobre todo tipo de temas interesantes. Desde la arquitectura urbana del último imperio, hasta eventos importantes, batallas épicas, hechos desconocidos sobre el último imperio romano, hasta fascinantes preguntas de qué pasaría si cubriremos una gran variedad de temas en este canal, y tu apoyo nos ayudaría enormemente a aumentar la calidad de producción y hacer videos aún mejores. Ya agradezco por tu apoyo. Gracias a ti, amigo. Feliz Navidad o feliz Sol Invictus y Benevale.